Hola, buenos días. Soy el alumno Daniel Moisés Breceda Patrón de Ingeniería Electrónica 2A y procederé a realizar la práctica de mediciones eléctricas. Comenzando con el circuito en serie que está de este lado, mediré la resistencia de cada componente. Para esto es necesario que esté desconectada la fuente de energía, además de que aún no he armado el circuito para poder medir cada resistencia individualmente y así obtener un valor más exacto. Solo colocamos el multímetro en ohmios, puesto que aquí la escala se selecciona automáticamente. Y procederemos a medir R1, que según el código de colores debe medir 3.9 kiloohmios. En el caso de las resistencias no importa la polaridad, así que para medir R1 colocamos las puntas del multímetro paralelas a la resistencia. Y el valor obtenido es de 3.88 kiloohms, el cual concuerda con la tabla. R2 es una resistencia de 2.7 kiloohms y hacemos lo mismo que en la otra, y el valor medido es de 2.67 kiloohms. Continuando ahora con R3, que según el código de colores es una resistencia de 1.5 kiloohms, el valor que obtenemos en el multímetro es de 1.48 kiloohms. R4, que debería ser de 2.2 kiloohms, en el multímetro nos marca 2.18 kiloohms. Según el código, R5 tiene un valor de 1.2 kiloohms y el valor que nos arroja es de 1.19 kiloohms. Y ahora es necesario armar todo el circuito, así que vamos a colocar las resistencias en orden. Una vez que ya está conectado el circuito, mediremos RT, que según el cálculo debe ser de 11.5 kiloohms. Colocamos las puntas del multímetro en los extremos del circuito y el resultado que obtenemos es de 11.42 kiloohms, lo cual se acerca bastante. Ahora, para medir el voltaje necesitamos una fuente de energía, que en este caso es un cargador de 12.3 volts. En este caso, cada resistencia consume una cantidad diferente de voltaje, dependiendo de su valor, y la suma de todas esas caídas de tensión es igual al voltaje total. Ahora colocamos el multímetro en volts DC y de igual manera mediremos el voltaje paralelo a la resistencia. El valor calculado de VR1 es de 4.17 volts y en el multímetro nos marca 4.18 volts. El valor calculado de VR2 es de 2.88 volts y en el multímetro nos marca 2.87 volts. El valor calculado de VR3 es de 1.60 volts y en el multímetro tenemos 1.59 volts. Ahora para VR4, que su valor calculado es de 2.35 volts, es necesario prestar atención al sentido de la corriente. Colocamos las puntas paralelos a la resistencia 4 y tenemos un voltaje de 2.34 volts. VR5 hacemos lo mismo y el valor calculado es de 1.28 volts y el multímetro nos muestra 1.28 volts igual. Para medir VT, que es el voltaje total, pues medimos directo de la fuente, que es igual a 12.31 volts. Ahora solo falta medir la corriente, que como sabemos será la misma en todo el circuito, puesto que la corriente solo tiene un camino que seguir. Entonces la corriente en R1 va a ser igual a la corriente en R2 y así sucesivamente. Recordando que la corriente se mide en serie, apartamos una pata de la resistencia 1 del circuito y entre estos dos puntos colocaremos las puntas del multímetro para cerrar dicho circuito, colocando el multímetro en miliamperes. Y tenemos un valor de 1.07 miliamperes, que también oscila entre 1.06, lo cual corresponde al valor calculado para la corriente total. Ahora pasamos con el circuito en paralelo, que de igual manera lo tenemos aquí, y los componentes de este lado en la protoboard. Aún no está armado para poder medir la resistencia individualmente. Colocamos el multímetro en ohmios y en esta parte podemos ver los cálculos, es decir, lo que nos dio según el código de colores, y procederemos a realizar las mediciones. Según el código de colores, R1 es una resistencia de 3.3 kiloohms y en el multímetro nos marca entre 3.31 y 3.32 kiloohms. R2 según el código es de 4.7 kiloohms y en el multímetro nos da 4.56 kiloohms. R3 según el código es de 1 kiloohm y en el multímetro podemos ver 0.97 kiloohms.
Después tenemos R4 que según el código es de 8.2 kiloohms y en el multímetro podemos ver un valor entre 8.06 y 8.07 kiloohms. Ahora sí, para poder medir la resistencia total, voy a armar el circuito. Ahora sí, voy a medir RT, que puede ser paralelo a cualquier resistencia puesto que comparten los mismos nodos. Por ejemplo, lo pondré aquí en R2 y obtenemos un valor de 0.60 kiloohms o 601 ohms, una diferencia de casi 10 respecto al valor calculado. Para comprobar, ahora vamos a medir RT en la resistencia 4 y como vemos tenemos lo mismo, 0.60 kiloohms. Ahora para poder medir el voltaje colocamos el multímetro en volts de corriente directa y colocamos la fuente de alimentación que sigue siendo de 12.3 volts. Y como todas las resistencias se encuentran en paralelo, es como si actuaran como una sola resistencia equivalente. Es decir, al compartir el nodo A y el nodo B, el voltaje sería el mismo en todas las resistencias. Podemos comprobar esto colocando ambas puntas en los extremos. El voltaje calculado es de 12.3 volts y el medido es de 12.25 volts. Como el valor de la resistencia total es bastante bajo, de 600 ohms, algunas resistencias tienden a calentarse por lo que hay que tener cuidado. En este caso la corriente no actúa de la misma manera que en un circuito en serie, puesto que no tiene un solo camino para recorrer. Partiendo de la fuente de positivo a negativo, tenemos que la corriente circula hacia arriba y hacia la derecha, la cual será la corriente total. Y a partir de ese punto comienza a tomar dos caminos diferentes, hacia abajo y hacia la derecha. Y lo mismo pasa con todo el circuito, hacia la derecha, hacia abajo, hacia la derecha, hacia abajo. Y entonces podemos ver que aquí tenemos 1, 2, 3, 4 mallas, con su corriente circulando en este sentido. Entonces aquí tendríamos I1, aquí tendríamos I2, aquí I3 y por último I4. Entonces para medir la corriente en R1 es necesario conectar el multímetro en serie entre este punto y este otro. Así que desconectamos una pata de la R1 y con el multímetro en miliamperes colocamos las puntas en ese espacio. El valor calculado para la I1 es de 3.72 mA y en el multímetro nos muestra 3.69, 3.70 mA. Aquí en la tabla podemos comparar ambos valores y darnos cuenta que son bastante cercanos. Entonces, para medir las demás, vamos a realizar procesos similares. En el caso de R2 retiramos una pata del circuito y vamos a colocar las puntas del multímetro en serie, con el multímetro en miliamperes. El valor calculado es de 2.61 miliamperes y el medido en el multímetro es de 2.69, 2.7 miliamperes. Hacemos lo mismo ahora con R3. Desconectamos una pata y con las puntas en serie tenemos un valor aproximado de 12.4 miliamperes y el valor calculado era de 12.3 miliamperes. Aquí podemos ver la pequeña diferencia entre ambos valores. Y por último hacemos lo mismo con R4, apartamos una pata del circuito y lo cerramos con las puntas del multímetro. Tenemos un valor de 1.51 miliamperes, que es prácticamente idéntico al valor calculado. Por último, para poder medir la corriente total, es necesario colocar el multímetro en serie entre este punto y este otro. Así que teniendo eso en cuenta, colocamos una punta aquí y otra acá. Y nos da un valor que oscila entre 20.4 y 20.5 miliamperes. Con esto podemos notar un poco de diferencia entre el valor calculado y el valor medido.
y entonces la suma de todas estas corrientes debe dar como resultado la corriente total. Por último tenemos el circuito mixto y de esta parte tenemos los componentes, que aún no ha sido armado para hacer las respectivas mediciones. En el multímetro en ohms vamos a medir la resistencia en R1, que según el código de colores es de 4.7 kΩ. En el multímetro nos marca 4.56 kΩ. Aquí en la tabla podemos observar dichos valores. Ahora vamos con R2, que se encuentra aquí abajo, y según el código de colores es de 10 kΩ. En el multímetro nos marca 9.88 kΩ. R3 tiene un valor de 6.3 kΩ y en el multímetro podemos observar una medición de 6.68 kΩ. Ahora R4 tiene un valor de 1.2 kΩ según el código y en el multímetro tenemos 1.19 kΩ. Según el código, R5 ahora es de 1.5 kΩ y en el multímetro tenemos un valor de 1.48 kΩ. Por último, R6 que es de 8.2 kΩ, en el multímetro tenemos entre 8.07 y 8.08 kΩ. Y ahora sí voy a armarlo completamente para poder hacer las mediciones que faltan. Una vez armado el circuito, procederemos a medir la resistencia total, colocando el multímetro en ohmios y las puntas del multímetro en los extremos del circuito. Y tenemos un valor de 18.58 kΩ. Aquí lo podemos comparar con el valor calculado que era de 18.69 kΩ. Ahora aquí a la izquierda podemos ver la tabla de voltaje y estamos utilizando la misma fuente de energía de 12.3 volts y para medir el voltaje en cada resistencia colocamos el multímetro en voltaje de corriente directa. Para medir el voltaje en la resistencia 1 que tiene un valor calculado de 3.09 volts colocamos las puntas paralelas a dicha resistencia y tenemos 3.02 volts. VR2 tiene un valor calculado de 6.58 volts y para medirlo necesitamos tener en cuenta el sentido de la corriente. Ahora medimos en paralelo a la resistencia y tenemos un valor de 6.54 volts. VR3 tiene un valor calculado de 2.67 volts y con ayuda del multímetro tenemos 2.73 volts. VR4 tiene un valor de 0.28 volts en lo calculado y en el multímetro nos muestra 0.3 volts. VR5 tiene un valor calculado de 0.36 volts, como lo podemos ver aquí, y usando el multímetro tenemos una medición de 0.37 volts. Por último mediremos VR6, que es esta resistencia que se encuentra aquí, cuyo valor calculado es de 1.97 volts. Ahora con las puntas en paralelo tenemos 2.05 volts. Y bueno, aquí podemos ver el circuito un poco más de cerca. Para concluir con el voltaje, medimos el voltaje total entre la resistencia 1 y la resistencia 2 y tenemos 12.3 volts. Un valor que concuerda con lo que tenemos aquí en la tabla. Ahora para poder entender el porqué de estos valores que están aquí, pues va a ser necesario analizar el circuito. Para el análisis, la corriente circula de positivo a negativo y en esta parte de aquí tendremos a la corriente total. La corriente sigue su camino a través de R1 hasta que se bifurca en este punto. Así que ahora tendríamos otras dos corrientes en el circuito, cuyo sentido es el siguiente. En este caso, la corriente que circula aquí sería igual a la corriente total. Es decir, la corriente en R1 es igual a la corriente total y la corriente en R2 es igual a la corriente total. La corriente en R3 expresada como IRT sería igual a la corriente 1 y eso es lo que vamos a comprobar con el multímetro.
Entonces así podríamos ver el camino que sigue la corriente al interior del circuito. Entonces tendríamos diferentes corrientes en las mallas y en esta tendríamos la corriente 2. Ahora para comenzar vamos a medir I1, que según el valor calculado es de 0.41 mA, y para eso vamos a colocar el multímetro en serie entre este punto y este otro. Ponemos nuestro multímetro en miliamperes y luego desconectamos una pata de R3 para poder poner las puntas allí. Y ahora sí realizamos la medición y tenemos un valor entre 0.4 y 0.39 mA. Ahora, para poder medir la corriente 2, regresamos R3 a su posición y bueno, podemos hacerlo en diferentes puntos entre estas resistencias, pero vamos a hacerlo entre R4 y R5. Desconectamos R5 y colocamos las puntas del multímetro respetando el sentido de la corriente. Y tenemos 0.24 mA, lo cual concuerda con el valor calculado exactamente. Regresamos R5 a su posición y ahora nos falta medir la corriente total, que puede ser en alguna de estas dos posiciones. Vamos a hacerlo arriba, desconectamos R1 y posteriormente colocamos las puntas del multímetro en serie, lo que nos arroja un valor de 0.65 mA, el cual también es igual al valor calculado. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.